están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Criticó el ritmo y la cantidad de reformas y dijo que el caso Cabal fue devastador. Eso es parte de las declaraciones de Nicolás Eizaguirre en una entrevista concedida a El Mercurio. Dura autocrítica de parte de un ministro en ejercicio. El exministro de Educación también hizo un mea culpa sobre su gestión y la del gobierno, precisamente en materia educacional. ¿Cómo afecta esto a la nueva mayoría? ¿Cómo reaccionaron ambos bandos políticos ante las palabras del ministro? Es el tema que vamos a analizar esta noche junto a nuestros invitados en el Vía Pública de hoy. Pero veamos los titulares de las otras informaciones que han marcado esta jornada. La Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva al capitán de Ejército en retiro Pedro Fernández Ditus, condenado en el caso Quemados. La actividad económica de julio creció 2,5% y se ubicó sobre las expectativas. El ministro de Hacienda dijo que la economía está sana y sigue expandiéndose. A casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un estudio realizado por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la versión oficial del Gobierno de México. Y como lo veíamos ahí en los titulares, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones confirmó la libertad bajo fianza al capitán en retiro del Ejército Pedro Fernández Ditus, procesado por homicidio calificado, consumado y frustrado de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, respectivamente, ambos figuras principales del caso Quemados. Para ser efectiva esta medida aprobada en primera instancia por el ministro Mario Carroza, el retirado capitán deberá pagar 5 millones de pesos. En la misma instancia, la sala rechazó la libertad provisional a los acusados Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Francisco Vázquez Vergara y Walter Lara Gutiérrez, quienes también habrían participado en los hechos registrados en julio del 86, cuando los uniformados rociaron a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana con benzina y les prendieron fuego, provocándole la muerte al fotógrafo de tan solo 19 años y graves heridas a la joven estudiante. Vamos con otro tema. El senador socialista Fulvio Rossi no se presentó a declarar ante el fiscal nacional Sabas Chaguán. Esto es la investigación por el caso Soquimich. El parlamentario fue invitado luego de conocerse los correos electrónicos que envió en agosto del 2012 al ex gerente general de Soquimich, Patricio Contese, y a un abogado de la compañía para solicitar aportes a las campañas de 32 candidatos a alcaldes y concejales, además de otro mail donde solicita la emisión de boletas por asesorías comunicacionales, esto para justificar esos pagos que eran por financiamiento de campañas. Frente a esta ausencia, el fiscal nacional sostuvo que, como Rossi fue invitado a declarar, tiene el derecho a no asistir, aunque no quiso especular los motivos. Sostuvo de todos modos que quizás se debió a que el legislador no ha revisado su correo. Una nota de protesta contra el gobierno cubano solicitó al diputado de Evópoli, Felipe Kast, al canciller Heraldo Muñoz. Esto luego de que el domingo fuera detenido al participar de una marcha de familiares de disidentes al régimen castrista en La Habana. Kast fue criticado por parlamentarios de la nueva mayoría. Juan David Ayala con la nota. A las 6 de la mañana el diputado de Evópoli, Felipe Kast, llegó a Chile, según él, luego de haber sido detenido, golpeado y permanecer incomunicado tras participar este domingo de una marcha de las mujeres de presos disidentes al régimen castrista, las Damas de Blanco. Durante la tarde de este lunes, el parlamentario sostuvo una reunión de carácter privada con el canciller Heraldo Muñoz para conocer cuál será la postura que adoptará el gobierno chileno ante esta situación. Yo solicité al canciller directamente el poder presentar una nota de protesta. Se comprometió conmigo a poder dialogar efectivamente y manifestar esa molestia hacia el gobierno cubano. También me ha informado de que se pidió una investigación y que se pudieran esclarecer los hechos por los cuales efectivamente ocurrió esta violencia. Felipe Kast viajó a Cuba junto a parte de su familia en una visita de carácter privado. Tras su detención este domingo, el gobierno chileno hizo las gestiones para que fuera dejado en libertad y embarcado a nuestro país. En Santiago hubo críticas a su participación en la marcha. Por otro en País la Marina, ¿qué tenía que hacer Kast allá? Él dice que lo golpearon, las cosas de la vida no son gratis. Si un cubano participa en una manifestación aquí afuera del Palacio de la Moneda, ténganlo presente, va a ser expulsado. Si él quiere plantear temas de derechos humanos en Cuba, que los plantee correctamente. Tienen toda la oportunidad de hacerlo acá en Chile y no ir a provocar. A los chilenos no les importa tanto el que tal vez un diputado haya podido eventualmente ser vulnerado y golpeado y detenido ilegalmente. Yo creo que les preocupa mucho más el que eso ocurra a mujeres inocentes, que lo único que piden es el derecho a expresarse. La Cancillería no entregó una versión oficial sobre esta reunión, ni tampoco sobre los pasos a seguir tras la detención del diputado Felipe Kast en Cuba.
La economía chilena está sana y puede resistir los embates de un mundo turbulento. Con esas palabras, el ministro de Hacienda se refirió al IMASEC de julio en medio de la primera jornada de actividades del Chile Day en Londres. El informe es de nuestros enviados especiales Michael Burley y Jaime Quesada. Llegó casi con la puntualidad característica de los británicos. Pasadas las 9 de la mañana, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, arribó a la emblemática Downing Street, lugar de residencia de su par inglés. Saludo protocolar y 30 minutos de conversación. Apretada agenda que continuó en la Bolsa de Valores de Londres, donde a diferencia de años anteriores no hubo inicio de operaciones, por lo que el nombre de Chile solo figuró en estas pequeñas pantallas. Quinta versión del evento en Londres que busca promocionar a Chile como destino de inversiones y negocios, que encontró una capital inglesa con un día veraniego, tanto que el propio anfitrión le hizo una singular petición a la delegación chilena. Muchas gracias por traer este agradable clima, es muy importante, así que por favor no se lo lleven. Pero la actividad más relevante estuvo en la Bolsa de Metales de Londres, el lugar donde día a día se transa y cotiza el cobre chileno. Allí el ministro de Hacienda presenció el cierre de las operaciones y fue testigo de la euforia que genera nuestra principal exportación. También tuvo espacio para comentar el crecimiento del 2,5% que registró la economía chilena durante julio. Ciertamente la economía tiene vaivenes, estamos en Londres con un clima muy bonito, pero el clima de Londres también varía y nos enseña que hay que estar preparados. Las cosas suben, las cosas bajan. Lo importante es tener una economía sana que se adapta, que es capaz de absorber lo que pasa en el mundo, y yo creo que tenemos esa economía. Esta es una cifra puntual que obviamente es mejor, ¿no es cierto?, de la esperada. Tenemos que ver un poco los próximos meses cómo se desarrolla. Y obviamente el ministro está haciendo una labor importante. Hay razones puntuales que pueden habernos influido en que en un mes en particular tengamos un crecimiento un poquito mejor de lo que el mercado financiero estaba pensando que íbamos a tener, pero no diría que vamos para cantar victoria ni hacer ninguna fiesta respecto de un crecimiento tan bajo como el 2,5%. Las actividades continuaron en la tarde con la exposición del ministro Valdés en la University College London. Allí expuso los desafíos de la economía chilena y los avances que puede mostrar pese a registrar un avance más lento y a las turbulencias externas e internas que se toman en el debate. Es precisamente poder colaborar a que se puedan minimizar los efectos de discusión que hay dentro del país y poder juntar al sector privado y al sector público con una sola meta, que es la que tiene todo Chile, y es que a Chile le vaya bien. Las actividades continuarán mañana cuando el ministro de Hacienda participe muy temprano de las reuniones del Chile Day, donde responderá las dudas de los empresarios e inversionistas británicos. Desde Londres fue el informe de Michael Bradley y las imágenes, Jaime Quesada, 24 horas. ¿Sabía usted que en estas fechas aumenta en un 30% la circulación de billetes falsos? ¿Será por las fiestas patrias? Bueno, Carabineros va a reforzar el control para evitar ese tipo de fraudes. ¿Cómo reconocerlos y no ser víctimas de engaños? Karin Martis nos cuenta más. Cuenta regresiva para el 18. Se nos vienen 3 días de fiestas y los fonderos que ya se empiezan a frotar las manos. El efectivo que va y viene, millones son las transacciones que se realizarán a lo largo de todo Chile. Tenga mucho cuidado porque con más dinero circulando en las calles, que hay un mayor incremento o aumento de falsificación de papel, moneda y billetes. Como el cuento se repite todos los años, con un 30% más de billetes falsos dando vuelta, Carabineros junto al Banco Central inició una campaña de prevención y así no caer en el engaño. Hemos detectado personas que muchas veces entregan cantidades de dinero y entre medio de esas cantidades de dinero hay por ahí un par de billetes falsos. Por eso a lo mejor lo importante es tomarse el tiempo y verificar cada uno de los billetes. Unos segundos más podrían hacer la diferencia. Fuimos a hacer la prueba al comercio del centro de Santiago. Con un billete falso de 10.000 pesos compramos una bebida de 785. Pese a que la cajera hizo una rápida revisión del billete falso, en menos de 5 segundos ya estaba guardado en la caja registradora. Cuando nos devolvimos, recién se dio cuenta del engaño. Porque lo miré y en comparación con lo otro tiene la diferencia del color y le miré el sello de agua y no corresponde. Primera vez que me pasa, siempre me doy cuenta, siempre. Pero también hay otras que sí se toman su tiempo y saben cómo detectar cuando el billete es falso. No tiene otro billete, este billete es falso. Es falso. Porque no tiene el sello de agua. Eso no lo es. Miren.
cuenta que el material sea falso. Especial ojo hay que tener con los billetes de 10.000 y 20.000 pesos, porque según Carabineros son los que más se falsifican. ¿Cómo evitar caer en el engaño? Fijarse en el sello de agua contra luz. También hay que tener en cuenta que al arrugar el billete, este debe volver a su estado original. Si la persona lo toca en zonas específicas, en el rostro, sobre el rostro o en el sector superior, va a ver que existe una especie de rugosidad, de relieve. Cuando ya son muchos los billetes y cuesta trabajo comprobar uno por uno, existen métodos como el lápiz detector o la luz ultravioleta. Si el billete fuese falso, de hecho de cualquier material, de cualquier papel, la marca que le va a dejar va a ser negra, como un plumón normal. Si el billete es verdadero, va a dejar una marca clarita, media amarilla. La luz lo que hace es que distingue los sellos de agua, como las mismas máquinas que tienen en los bancos, pero este es personal. Distingue el sello de agua que solamente se puede ver con una luz ultravioleta. ¿Qué hacer en caso de recibir un billete sospechoso? La sugerencia es detener la transacción y recomendarle al portador entregar el billete a una entidad bancaria o a Carabineros. Si el dinero falso procede de un cajero automático, el procedimiento es similar. Banco Central no tiene potestad fiscalizadora sobre los bancos comerciales respecto de los billetes. Cada banco comercial es responsable de las transacciones y de las cargas en sus propios cajeros. Ya sabe entonces, tómese un par de segundos más y compruebe si el billete es verdadero. Es la única forma de evitar caer en el engaño. Vamos con otro tema. La Asociación de ISAPRES estima costos por más de 800.000 millones de pesos. Esto si se decide eliminar la declaración de salud del sistema privado. Según el organismo, entre 100.000 a 300.000 personas migraría desde FONASA si esta modificación es concretada por el proyecto de ley de ISAPRES, una situación que provocaría costos adicionales en el primer año. La estimación correspondería aproximadamente al 20-40% de los ingresos totales de las ISAPRES si se habilita esta libre movilidad entre FONASA e ISAPRES. Respecto a eliminar la declaración de salud, la asociación explicó que esto solo sería posible si la atención en ambos sistemas, el público y el privado, fuera similar o si se permitiese que los usuarios utilizaran una compensación ajustada por riesgo. Rebajar de 6 a 1 las matas de marihuana que podrán cultivarse en el hogar y reducir de 10 a 4 los gramos que un consumidor podrá aportar para el consumo personal. Esas son las indicaciones que evalúa La Moneda al proyecto que despenaliza el cultivo y el consumo de cannabis con fines recreacionales. Mariela Aravaina con el informe. ¿Qué pasa con Burgos? Los diputados de la nueva mayoría de la Comisión de Salud sabían que la de este lunes era una reunión importante. Y es que el Ejecutivo les dio a conocer sus propuestas al proyecto de ley que despenaliza el autocultivo de marihuana para fines medicinales y recreativos. Instancia legislativa aprobada en general que surgió desde el Parlamento y que no está patrocinada por el gobierno. Según los diputados, en la reunión el ministro del Interior les propuso restringir el porte de marihuana que contempla el proyecto de 10 a 4 gramos por persona, mientras que en el autocultivo también se les propuso bajar de 6 a 1 planta por hogar. Además, se les informó que el Ejecutivo es de la idea de que las penalizaciones las tomen los juzgados de policía local y no los tribunales de garantía como ocurre actualmente. Propuestas que el gobierno deberá enviar vía indicaciones y que no fueron del total gusto de los parlamentarios. No hemos llegado a acuerdo, vamos a seguir dialogando con el Ministerio del Interior. No es posible que la marihuana siga en la lista 1 de drogas más peligrosas junto a la heroína, la cocaína, porque eso no corresponde a la realidad. ¿Existe hoy día un camino de diálogo? Sí. Pero ese camino de diálogo tiene que desembocar en propuestas que o se aclaran o van a terminar siendo distintas. Según los diputados, el Ejecutivo recalcó que se debe profundizar en 6 puntos, entre ellos en la distinción de consumidor solitario y consumidor colectivo. Obviamente va a generar un debate en la opinión pública por cuanto no solamente entra a trabajar o regular lo que es el tema de la marihuana, sino que también a otro tipo de drogas. Se abre la posibilidad de que se permita el uso concertado, porque se permite solo el uso privado y particular, individual. Entonces, que se pueda llegar a permitir el uso concertado y que eso no se criminalice. Propuestas que no serían la última palabra, ya que el gobierno volverá a reunirse con los diputados el próximo 21 de septiembre, mientras que en el Ministerio del Interior optaron por no referirse a este primer encuentro.
Más de 700 millones de pesos deberán pagar las empresas Chilquinta y Gasvalpo, esto como indemnización a 24 vecinos de la calle Serrano, tras esa explosión registrada el 13 de febrero de 2007, donde 4 personas resultaron fallecidas y quedaron con serios daños edificios del casco histórico de la ciudad. El juez Bernardo Toro, del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso, determinó que ambas empresas tienen responsabilidad en este accidente. En cuanto a Gasvalpo, indicó que no mantuvo una supervisión permanente a sus ductos y cañerías y no se atendió oportunamente la denuncia que alertaba sobre una fuga de gas. Por su parte, la empresa eléctrica Chilquinta fue sancionada por no mantener en buen estado las redes eléctricas subterráneas, lo que pudo haber evitado cortocircuitos y además por no respetar la distancia reglamentada de los ductos de gas. Y los fonderos cruzan los dedos. Es que la lluvia de hoy les causó preocupación. Todos rezan para que San Isidro no se aparezca durante estas fiestas patrias. ¿Pero qué dicen los meteorólogos? Lo vemos en la nota de Miguel Ángel Luna. ¿Dónde dejaste el martillo, negro? Ni los 12 milímetros de agua caída asustaron a los fonderos que ya se preparan para la semana más importante del año. Ahí se hacen algunas bodegas para guardar pipeño, por ejemplo. Aquí nosotros guardamos 4.000 bidones de pipeño. No amilanó al rey del terremoto, que este año inaugura en el Parque O'Higgins una fonda que promete. Es más, a pesar de la lluvia, habla de un milagro. Para nosotros esto es milagroso y es rico que pase. ¿Por qué? Porque lo que no pretendíamos era que lloviera para las fiestas patrias, a pesar que hay días que a nosotros nos han tocado alguna lluvia, pero cortita. Pero que llueva como llovió ahora a nosotros no nos sirve. Nosotros estamos contentos que esté lloviendo, aunque parezca increíble, pero estamos contentos porque se nos adelantó la lluvia y eso significa que va a estar lindo los días 18. Y seguir el ánimo en el Parque O'Higgins, algo parecido. Se vivía a esa hora en el sector oriente, donde lentamente se levanta la tradicional Semana de la Chilenidad en el Parque Inés de Suárez. ¿Cómo va la cosa? Complicado por la lluvia, pero nada más, son detalles nomás. Sí, se complica un poco porque hay quitando el molde y todo el asunto ahí, pero estamos en eso. Yo creo que no, pero de aquí al miércoles ya tenemos todo, si Dios quiere, montado. Todos ellos están con los dedos cruzados, ya que un aguacero podría traerles pérdidas millonarias. Si de inversión hablamos, en una fonda del Parque O'Higgins, el arriendo, los insumos y el personal pueden costar fácilmente unos 50 millones de pesos. En ese caso sería millonaria, ahí sí sería millonaria. Millonaria. Decir ¿Cuánto podrías perder? Pues? Es que lo que pasa, imagínate, saca la cuenta un bidón de pipeño de 3.500 por 4.000. ¿Solamente pipeño? En pipeño, ¿no? Claro. ¿Qué consideran los comestibles? Son más de 12 millones y medio de pesos. Por eso todos se preguntan cómo estará el tiempo durante los 3 días que celebraremos las fiestas patrias. Al momento, los indicadores no señalan una onda larga que esté aproximando justamente en esos días. Y asociado a esa onda larga no se aprecia un sistema frontal para esos días. Tu mañana, a tu servicio. Temprano en la mañana, nuestro meteorólogo Iván Torres confirmó el pronóstico. ¿Se ven lluvias? No hay lluvias. No se guarda el carbón entonces. Yo por lo menos no veo lluvia hasta el momento acá en la capital. Efectivamente, los fonderos pueden estar tranquilos, ya que hasta el momento no se pronostica, al menos en la zona central, un 18 bajo el agua. Oye, ya, pues. Falta apenas un minuto para las 11 de la noche. Nos vamos a una pausa, pero regresamos de inmediato con más Vía Pública. Estás viendo Vía Pública con el auspicio. Con noticias internacionales, porque durante esta jornada los líderes de algunos países europeos anunciaron medidas para hacer frente al flujo récord de refugiados que han arribado al continente. El primer ministro británico David Cameron dijo que va a acoger a 20.000 refugiados sirios de aquí al año 2020, que van a proceder de campamentos en países fronterizos al país árabe, por lo que no incluirán personas que hayan llegado al continente europeo por sus propios medios. Por su parte, el presidente francés, François Hollande, anunció que los próximos 2 años van a acoger a 24.000 refugiados del total de los 120.000 que la Comisión Europea propuso reubicar en Europa. Junto a ello dijo que Francia va a realizar vuelos de reconocimiento para bombardear al Estado Islámico en Siria, país de donde proviene gran parte de los refugiados. Alemania, por su parte, se comprometió a invertir 6.000 millones de euros adicionales para acoger a los demandantes de asilo. En 2016 al país ya llegaron 20.000 refugiados tan solo durante este fin de semana.
Un informe hecho por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga la muerte de los 43 estudiantes mexicanos del estado de Guerrero, echa por tierra los 3 pilares fundamentales de la versión oficial del gobierno de México. ¿Qué arrojó esta nueva investigación? Lo vemos en la nota de Ivana López. ¡Porque vivos se los llevaron! Desde el 26 de septiembre del año pasado gritan y marchan para exigir la verdad sobre la desaparición de sus hijos o amigos. Hace meses que se resisten a creer en la versión del gobierno y esa desconfianza es ahora respaldada por un informe independiente de 550 páginas. Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. La llama de 7 metros se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico que sigue existiendo. Es un basurero más bien seco y por lo tanto ahí se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona. La versión oficial señala que los estudiantes fueron masacrados para impedir que opacaran un evento del entonces alcalde de Iguala, pero este informe abre una nueva hipótesis. Entre los buses que los jóvenes tomaron a la fuerza para manifestarse en Iguala habría uno lleno de droga y dinero con destino a Chicago, que sería parte de una extensa red de tráfico de heroína a través de buses comerciales que opera en este estado. Los estudiantes, sin saberlo, atentaban contra los intereses de poderosos narcotraficantes y eso explicaría la reacción tan violenta de grupos armados y de la policía del municipio financiada por el crimen organizado. No es todo, según los peritajes independientes, agentes estatales, federales y del ejército vigilaron siempre a los jóvenes, sabiendo quiénes eran y qué hacían, y ninguno intentó evitar la masacre. Por eso los padres exigen ahora que el presidente Peña Nieto dé explicaciones. Mintió su gabinete, el de seguridad. Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio. Es la tibia respuesta de la Fiscalía Mexicana al conocer el informe de la Comisión Independiente, un grupo de expertos que continuará los peritajes a pocos días de que se cumpla un año desde que estos padres comenzaron su calvario y su lucha por la verdad. Del humor pasó a la política y hoy es el favorito para convertirse en el futuro mandatario de Guatemala. El comediante Jimmy Morales obtuvo la primera mayoría de las elecciones, pero deberá enfrentarse a una segunda vuelta. Felipe Vicencio tiene el informe. ¿Y qué tiene que tengas el colesterol alto a que andes con las patas como que sos alicate de electricista? Que dijo el doctor que como tengo el colesterol muy alto, los huevos ni tocarlos, bonito. A los guatemaltecos los hacía reír. Eso, sumado a un descontento general hacia la clase política tradicional y la corrupción, hicieron que este reconocido comediante se convirtiera en el candidato preferido para asumir la presidencia de Guatemala. Y así fue. Que Dios me los guarde. Resultado sorpresivo, Jimmy Morales, de 46 años, obtuvo la primera mayoría en las elecciones del país centroamericano realizadas este domingo. 23,9%, el favorito entre otros 13 candidatos. Claro que deberá competir en una segunda vuelta el 25 de octubre. Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe. Jimmy junto a su hermano protagonizaban hace ya más de una década un programa de humor los días domingo. Actor, director y productor de 7 películas locales, un personaje que ya contaba con la cercanía de los votantes, la mayoría de ellos decepcionado con la política. De hecho, hace menos de una semana, el ahora expresidente Otto Pérez Molina renunció por supuesta participación en una red de corrupción. Está en prisión preventiva por asociación ilícita. El que manda es el pueblo y manda con el voto. Del humor a la política y su principal eslogan, ni corruptos ni ladrones. Llega como favorito liderando un conglomerado derechista, nacionalista y de ex militares. Él es evangélico, entre sus conceptos de campaña, la familia y el temor a Dios. Pienso que es la mejor opción. Él ha sido un profesional. Tal vez su profesionalismo lo podría aplicar en esto en la política, ¿verdad? Porque igual él no va a estar solo, él va a tener como que consejeros, ayudas. Y claro, porque en caso de convertirse en el presidente electo de Guatemala, las dudas giran en torno a cómo y con quién va a gobernar.
Eso reclama su competencia directa en segunda vuelta, que aún no está clara. La disputa es entre una ex primera dama de centro izquierda y un abogado y empresario de centro derecha. Menos de 2.000 votos de diferencia, con el 98% de los sufragios escrutados. Creo que Guatemala de verdad se ha despertado. Este domingo hubo una participación que superó las expectativas. Más del 70% fue a votar. Crisis política en Guatemala, que premió a un comediante. Hace 20 años el mundo futbolero fue testigo de una de las jugadas más increíbles que se recuerde de un arquero. El clásico escorpión de René Higuita, que sigue siendo una acrobacia digna de celebrar. Sergio Pinto lo recuerda en la siguiente nota. Higuita, que se la tiene que jugar. Quise ser un delantero, pero pude ser arquero. Buscando el carrerón de Feller. Mira dónde está Higuita. Falta de Feller. Un jugador, un delantero en el arco. Aparece Higuita con su tradicional actuación de líbero. Fue muy diferente, inmensamente distinto a todos. Su pelo, su bigote, su estampa fueron únicas, pero su juego lo llevó a ser un arquero que marcó una época en el fútbol mundial. José René Higuita Zapata, el mismo que generó sorpresa, nerviosismo, admiración y también enfado. Perea. Higuita. Se equivocó Higuita. Se equivocó Higuita. Una jugada que siempre se le enrostra, pero que estuvo lejos de marcarlo. No hay errores, no hay goles, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede uno reflexionar? En esta oportunidad me tocó a mí pagar el tributo del gol. Un melenudo con estilo y gracia, un colombiano de tomo y lomo, y que este 7 de septiembre es celebrado por una de las acrobacias más impresionantes que se recuerden de un arquero. ¡Pelota al marco! ¡La sacó Higuita en una locura! ¡Una maniobra increíble! Este fue el relato colombiano que sorprendido no paraba de elogiar a Higuita. Acá el relato en inglés. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? Esta jugada fue ante Inglaterra en Wembley, en un duelo amistoso hace exactos 20 años. Pero era una jugada que yo llevaba 5 años practicándola. Con el nombre de escorpión fue llamada esta jugada circense, y esta denominación nació de un spot de un jugo. ¿Me das un fresco frutiño? Ajá, ¿de qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Me gusta. ¡Higuita! Con frutiño, lo fresco de hoy. Frutiño. Todo un personaje locuaz y llamativo que jugó en 3 equipos, pero solo una vez en Europa, en el Valladolid de España, una temporada. Su extravagante forma de jugar le impidió escalar, pero su impronta aún es recordada porque no fue solo un arquero excéntrico que salía del área, sino que también fue un portero con talento, que convertía goles y dueño también de grandes reflejos, o si no, pregúntele a Iván Zamorano. Un personaje que traspasó los límites deportivos. El 2006 dio doping por cocaína en Ecuador. Un ídolo colombiano que siempre fue vinculado al cartel de Medellín, liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Incluso estuvo 6 meses en la cárcel por supuestamente haber mediado en la liberación de la hija de un amigo del patrón. Esto le prohibió estar en el Mundial de Estados Unidos 94. Salió René Higuita de su portería. ¡Qué locura! Un personaje querido, incluso idolatrado, que tuvo hasta una serie de televisión junto a sus compañeros de selección. Es José René Higuita, el inolvidable golero colombiano, que hace 20 años regaló esta pirueta. Para muchos, el apodo de loco nunca estuvo mejor puesto, porque así conmemoró su escorpión en Emiratos Árabes, donde vive actualmente. Es el portero más terrible, más loco e impredecible, un arquero muy difícil de batir. Estamos metidos en una vorágine de reformas que no íbamos a ser capaces ni de diseñar apropiadamente ni de tramitar políticamente sin provocar excesivos conflictos. Eso es parte de lo que expresó en una entrevista el ministro Nicolás Eizaguirre, donde en el fondo criticó el ritmo y la cantidad de reformas que se estaba llevando a cabo y que él mismo estuvo llevando a cabo hasta hace poco a cargo del Ministerio de Educación, con todas esas reformas que son el eje de lo que fue la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. De ahí todas las reacciones que han provocado estas declaraciones tras esta entrevista, y es por eso que queremos detenernos a analizar este tema acá en Vía Pública. Justo después de la pausa vamos a estar conversando sobre esto aquí en el debate. El
El programa educacional padeció de exceso de ambición. Ese es uno de los pasajes de la dura autocrítica del ministro Nicolás Eizaguirre a su gestión y la del gobierno. La entrevista del secretario de Estado del Mercurio generó diversas reacciones. El ministro Jorge Burgos la calificó como honesta, pero a título personal. Antonio Ruiz con el informe. ¿Ministro, usted sabía de la entrevista del ministro Eizaguirre? Yo sabía de la entrevista sí, del ministro Eizaguirre. me había contado. Sí, la leí. Sí, la leí. Todos sabían, todos la leyeron, por eso su entrevista fue lo más comentado este lunes en La Moneda. En ella el ministro Nicolás Eizaguirre realizó una severa autocrítica de su paso por el Mineduc. Reconoció exceso de ambición en el programa educacional y dijo que la gestión del gobierno no ha sido buena. ¿Se habla a título personal o a nombre del gobierno? Gracias, muchas gracias. Las entrevistas son personales, me encontré interesantes. ¿Usted comparte el gobierno esa fuerte autocrítica? Es una autocrítica legítima, honesta, es mi comentario. Muchas gracias. El autor de las declaraciones guardó silencio mientras el ministro del Interior marcó distancia del mea culpa. En el actual secretario general de la presidencia apuntó además a lo que consideró como una vorágine de reformas que el gobierno no iba a ser capaz de diseñar y tramitar apropiadamente. Su opinión, pero yo creo que coincidimos todos. Aquí tenemos una agenda, pero la vamos a trabajar de la mejor manera y mejorando la gestión. Si uno quiere hacer las cosas mejor, tiene que partir por reconocer que hasta ahora no hemos andado todo lo bien que quisiéramos. Esos elementos que están presentes en la entrevista del ministro Eizaguirre son sin duda elementos que definió en su momento la presidenta y con los que estamos trabajando. Desde la oposición, en tanto, pidieron que esto se traduzca en gestos concretos. ¿Van a ser los cambios en materia de educación que el ministro hoy día se arrepiente de haberlos hecho? ¿Van a ser las modificaciones en materia de reforma tributaria que hoy día el ministro se arrepiente que el gobierno haya impulsado? Fue la lluvia de declaraciones por los dichos de Eizaguirre, el para muchos ministro más cercano a Bachelet. ¿Lo conversó con la presidenta usted? Entrevista que vamos a analizar acá esta noche junto a Gloria de la Fuente, directora del programa político de Chile 21. Gloria, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y también Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias también por acompañarnos acá. Hola, muchas gracias. Lo primero que quiero es conocer la opinión que ustedes tienen respecto a esta entrevista, y lo conversábamos justo antes de comenzar este debate, que tenía un formato bien particular, porque no era pregunta-respuesta, tenía ahí por ahí un par de preguntas de las periodistas, pero no era el formato tradicional, más bien habían comentarios de la periodista. Tengo la sensación que es casi como una declaración pública que estaba más o menos pensada de antes. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, a mí me da la sensación de que estaba formateada, primero que todo, estaba bien formateada, lo cual muchas veces es bueno. Yo creo que es bueno que un ministro, en el caso de un ministro como Eizaguirre, que ha tenido algunos chascarros, digamos, ¿no es cierto?, la prepare un poco mejor. O sea, ya lo hemos visto no ahora, sino que durante toda su trayectoria, que él tiene ciertas salidas de libreto. Pero más allá de eso, yo creo que lo que está en discusión o la hipótesis o las conjeturas que se hacen es, bueno, él habla por la presidenta, y en ese sentido la pregunta es de boca de quién habla él o a quién le habla. Y ese ¿cuál es el objetivo? Hoy día lo conversamos con el senador Ignacio Walker, quien decía, o sea, de la nueva mayoría, estaba en cierta medida satisfecho por lo que ahí se planteaba, porque decía, es lo mismo que nosotros hemos planteado desde hace un año, pero decía, ¿cuál es el objetivo que tenía acá Nicolás Eizaguirre al plantear esto? Yo diría dos cosas sobre esto. Primero, un ministro de Estado no es un analista político ni un opinólogo, por lo tanto no habla a título personal. Yo creo que es una salida evidente del ministro Burgos para poder explicar algo que probablemente incomodó durante la mañana, si es que esto no estaba tan digitado, pero es obvio que un ministro de Estado habla en nombre del gobierno también, ¿no? Y en ese sentido creo que... Lo dice por la declaración que veíamos recién del ministro Burgos. Claro, el ministro Burgos dice esto a título personal. Los ministros no son opinólogos, no son analistas políticos, no hablan a título personal, hablan a título del gobierno. Y si no era esa la intención, así se lee, ¿no? Entonces, creo que hay que ser claros en eso, primero que nada. Y lo segundo, diría que me parece que es relevante en el sentido que aquí hay una decisión. Digitado o no digitado, desde la presidenta no, interpela de alguna manera también al conjunto del gobierno, a la presidencia en particular, a ponerle marco a la discusión que veníamos teniendo hace un tiempo atrás, a propósito del segundo tiempo del gobierno, sobre la idea del realismo sin renuncia. ¿A qué interpela, creo yo, el gobierno en los próximos días? Es a ponerle marco real a la discusión. Estamos hoy en día enfrentando al menos 3 discusiones que son muy relevantes en el mes de septiembre. La promesa de la presidenta de dar algún anuncio sobre el cambio de la Constitución, y yo creo que esta discusión le pone un marco a eso, y
probablemente vamos a ver en los próximos días algún anuncio al respecto. La agenda de probidad y transparencia, que es muy relevante y que debiera haber señales concretas en los próximos días. Y lo tercero, que me parece aún más relevante porque tiene que ver con una cuestión concreta y con además disputas al interior de la coalición, y estoy hablando de lo inmediato, la reforma laboral, que también está en discusión en la agenda. Se cierra el 14 el proceso de indicaciones en el Senado y ya vamos a tener ahí una discusión relevante. Entonces, si esto era intencionadamente o no la necesidad de ponerle marco a la discusión del realismo sin renuncia, ok, lo más probable es que ahora en los próximos días entonces tengamos que ver señales claras hacia dónde vamos a avanzar. Pero en el sentido de que de renunciar ahí a ciertas cosas, a acotar, a cambiar elementos de la reforma laboral. O sea, lo que pasa es que de la entrevista no se sigue nada muy en particular eso. Solamente uno puede avisorar, creo yo, el tema del mea culpa, digamos, se le hace la pregunta del tema de los patines, él contesta, bueno, mire, es que yo no quería decir eso, pero sin embargo lo dijo, o qué sé yo, trata de explicar, ¿no es cierto?, del realismo sin renuncia, que a mi modo de ver no queda muy clara la respuesta, pero más allá de eso, yo creo que aquí uno podría decir, mire, no es una fórmula muy institucional en la cual un gobierno da a conocer propuestas de esta naturaleza, menos un régimen presidencial. En un régimen presidencial es el presidente el que lo hace. Entonces ahí nuevamente nos preguntamos si para la presidenta Bachelet le era mucho más cómodo hablar a través de Izaguirre en vez de hablar a través del vocero o hablar a través del ministro del Interior, que para estos efectos es el que debiera haber hecho estas declaraciones. Y en ese sentido uno podría plantear la tesis de que esto obviamente es un poquito más complejo de esto y había una micropolítica un poquito más delicada que todavía no estamos viendo, que probablemente no sé si va a mover, pero vamos a poder analizar en los próximos días. Ahora, ciertamente uno ve que en otros actores políticos hay un alineamiento y en ese sentido es posible que esto le dé más orden a un poco a esta vorágine que habían sido este conjunto de reformas. Porque la reacción generalizada hoy fue más bien de apoyo a esta entrevista. Y de apoyo con incertidumbre. Exacto. Porque además había una expectativa, yo creo que ya instalada en la coalición de gobierno hace semanas sobre la necesidad de, creo que el cónclave de alguna manera ayudó para poner las reformas sobre la mesa, pero todavía no está claro cuál va a ser el alcance real, en rigor de varias de esas reformas. Hasta dónde el gobierno va a estar dispuesto a discutir y pelear, hasta dónde está dispuesto a ceder y hasta dónde está dispuesto, en definitiva, a postergar ciertas discusiones. Yo creo que esto ayuda a ponerle, a ir marcando un camino, trazando un camino que yo creo que es necesario, no solamente para el orden de la oposición, yo creo que es necesario para darle señales correctas a la ciudadanía y sobre todo para poner o instalar un debate más claro también con la oposición, que hoy en día también pasa a ser una cuestión bien compleja. Si te fijas, Gloria, yo creo que en el tema del cónclave precisamente fue todo lo contrario. Yo creo que si esto hubiese sido el discurso en el cónclave, porque el discurso de la presidenta fue muy distinto a ¿ya? Y en ese sentido pasamos de una posición a otra, y en ese sentido yo creo que el cónclave le hizo mal al gobierno. Es por eso que después se emiten otras declaraciones. No, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que se levanta del cónclave, lo que queda del cónclave finalmente es la idea del realismo sin renuncia. Claro. Pero el realismo sin renuncia, que es una consigna sin contenido. Exacto. Lo que ayuda a hacer esta entrevista, creo yo, es a empezar entonces a poner las fronteras de ese contenido. De alguna manera, morigerar las expectativas, que yo creo que cuya necesidad hoy en día, entonces aclarar cuáles son los marcos de la discusión. Creo que varios actores, entre ellos, por ejemplo, el senador Navarro, presidente del MAS, reaccionan favorablemente, inesperadamente de manera favorable. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que está todo el mundo medio ávido de saber, mira, ya no importa, vamos a tener que retroceder, vamos a tener que poner límites o repensar mejor algunas de las cosas que estábamos haciendo, pero vamos a tener certeza de cuál es el marco en el que nos movemos. Y yo creo que eso es una necesidad para el conjunto del espectro político. Sí, ahora, en ese contexto yo te diría, fíjate que a mí lo que me parece interesante, que vamos a ver en los próximos días, si esto es de alguna manera una sacada de piso a Burgos o efectivamente viene a ser una contribución a la gestión de Burgos. Eso es un tema delicado que va a tener que enfrentar. Ignacio Walker era que si Burgos hubiese planteado esto, no habría tenido la misma reacción, el mismo apoyo del resto. No, porque en Burgos habría sido esperable. Yo creo que lo que pasó hace un par de semanas atrás es que el ministro Burgos, junto con el ministro de Hacienda, de alguna manera representaban ese sector como más moderado, con más necesidad de moderación dentro del gobierno.
Si lo plantea el ministro Izaguirre, que no había tenido una posición clara al respecto, de alguna manera también hace que esto trasunte también al resto del gobierno. Creo que sí, insisto, falta esa discusión y esa solidez respecto a la respuesta que uno quisiera ver desde el comité político para que finalmente haya una conducción que nos permita mirar hacia dónde caminamos y hasta dónde podemos esperar que esto pueda avanzar. Claro, hacia dónde caminamos, claro. Porque, pero efectivamente, por eso que te insisto en el tema de Burgos, porque Burgos es la persona que de alguna manera se esperaría que conduciera esto, si no, no debería ser el ministro del Interior. Pero bueno, aún así, claro, tú tienes razón cuando tú dices, bueno, ahora supuestamente se avisora o se visualiza hacia dónde van las cosas. Ahora, yo me temo que hasta que no tengamos claro si en los próximos días la presidenta hace otro tipo de declaraciones. Ahora, según la entrevista de Izaguirre, la presidenta está tratando de estar un poquito ausente de esto, o sea, queda esa sensación. Pero si la presidenta hace alguna intervención en la cual se genera algún tipo de duda, nuevamente se va a caer todo este intento de ordenamiento que hay por parte del gobierno. Y eso es complicado. Sí, yo estoy de acuerdo que es necesario. Ese ordenamiento es necesario. Si este ordenamiento sirvió, uno puede estar o no de acuerdo cuánto debieran morigerarse las reformas, digamos. Pero otra discusión y un problema personal. Digamos, pero más allá de eso, creo que si esto le pone marco a la discusión y el gobierno logra alinearse también, es probable que logre retomar un rumbo que hasta aquí yo creo que había estado de muy compleja conducción. Sobre todo cuando ya estamos llegando a final de año y si tú te pones a pensar, el próximo año ya tienes elecciones y se vienen otros temas en la elección, el tema de financiamiento de las campañas, que hoy día estamos enredados, todavía no se sabe cómo va a ser eso, en fin. No tenemos discusión del CERVEL, no tenemos claridad sobre qué CERVEL vamos a tener. Exactamente, qué CERVEL, y eso requiere ciertos ordenamientos, ¿ya? Para el tipo de agenda que se va a enfrentar y para los recursos que van a existir, porque fíjate bien, todas estas discusiones sobre dinero y política han oscurecido el problema de fondo, la falta de financiamiento de los partidos políticos no tienen plata, por mucho que la gente diga que los partidos políticos que roban, que los políticos aquí y acá, no es verdad, los partidos políticos no tienen recursos y para hacer campaña se necesitan recursos. Y la política es una actividad noble, yo creo que hay que decirlo también con todas sus letras. O sea, hay gente que se equivoca en el camino, pero la política es una actividad noble y por lo demás los casos que van conociéndose, que además no termina, bueno, lo de Fulvio Rosso lo conocemos ahí tú ves una cosa, un fíjate que la denuncia que se le hace a Rossi ya queda totalmente destruida con el segundo mail. Claro. Pero se supone que esos mails son enviados precisamente bajo el régimen de reserva, ¿ya? Y sin embargo se publican, ¿ya? Bueno, si evidentemente con eso se transgredió de alguna manera el principio de secreto precisamente de los aportes reservados. Claro, pero en el fondo ahora, no se puede quedar solamente ahí, sino no, de acuerdo, pero es que ya con eso plantea como irregular, que se iba a pasar ahí unas boletas todo como lo que tú quieras, pero ahí hay finalmente hay un conflicto entre dos legislaciones que contribuyen a qué. Contribuyen a mostrar una política mucho más miserable de lo que efectivamente y que hacen por lo demás necesaria la discusión sobre la agenda de probidad y transparencia en la que estamos hoy. O sea, si lo que uno espera, la institucionalidad está funcionando en la medida que la justicia haga su pega, investigue y finalmente se sanciona a aquellos que merecen sanción, ya sea por delitos fiscales o por delitos tributarios o ya sea por transgresión en las normas electorales. Pero más allá de eso, lo que ha quedado claramente demostrado es que todo lo que teníamos como legislación, que era un gran avance desde el 2003, no es suficiente. Y por lo tanto, lo que hay que poner ahora, ojo, pensando en la contribución para la democracia en el futuro, y no solamente quedarnos esta discusión chica, es que hay que hacer normas de generar sanciones, generar regímenes que sean lo suficientemente relevantes para efectos de que no ocurran este tipo de cosas en el futuro. Lo otro es estar en la cosa chica, en la discusión chica, que yo creo que contribuye poco en la práctica a lo que viene para adelante. Claro, estaba aquí leyendo precisamente las declaraciones del senador Navarro, que tú decías, sorprendentemente apoyando con todo lo que planteó el ministro Nicolás Izaguirre. Dice ahí: el mea culpa del ministro Izaguirre es el verdadero vocero de la presidenta. O sea, poniéndole ahí todas las fichas a Ahora, es que eso es problemático. Si el senador del MAS, el señor Navarro, u otros diputados, otros personeros, siguen contribuyendo en esa lógica que no es, fíjate bien, que no es generosa, finalmente, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Empujando la idea, mire, el que tiene que llevar la agenda no es el ministro del Interior, sino que el ministro Izaguirre.
con lo cual genera un conflicto interno del gobierno que nuevamente a la vuelta de una semana, 2 semanas, vamos a tener otro problema, vamos a tener otras declaraciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que aquí lo que le falta a algunas personas que tienen un poco de vértigo de la entrevista, como aparentemente el senador Navarro, que tienen que ser un poco más cuidadosos en las palabras, en las expresiones que hacen. En rigor, lo que debiera venir después de esto es, primero, una señal de cohesión claramente desde el comité político. A propósito de las discusiones importantes que se van a enfrentar este mes, uno espera que el comité político tenga de señales concretas, que no fue el caso hoy día, de unidad y de mirar respecto hacia dónde se va con la agenda, y luego que la coalición, que llamada nueva mayoría, esté a la altura de esa misma discusión, ¿no? Y que por lo tanto se puedan alinear las voluntades en torno a las cosas relevantes que se están discutiendo. Al final, el realismo sin renuncia, las excusas o la idea de que nos equivocamos, pero tenemos posibilidades de regenerar o reformar en el camino, está muy asociada al tema de políticas públicas, lo que finalmente se va a hacer con las agendas de reformas que el gobierno se ha propuesto. Sí, ahora yo todo esto, eso sí echo de menos algún análisis de si el diagnóstico con el cual se llegó era el correcto. Porque una cosa es decir, y ahí es discutible, estoy de acuerdo, decir, mire, sabe, la forma de hacer, el cómo se hacen las cosas, ahí está el problema. Yo creo que también hay problemas de diagnóstico, en términos de cómo se ha leído de lo que quiere o lo que espera la gente, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que ahí falta una vuelta de tuerca a saber si lo que se está haciendo es lo que efectivamente tiene que hacerse. O sea si las reformas son buenas o ahí tengo un matiz contigo, Eugenio, yo creo que no. O sea, no estoy muchísimo. Sí, pero tengo un matiz contigo, porque yo de verdad creo, y me leí el informe Desarrollo Humano una y otra vez, el del 2015, cuya encuesta además es seria, pero de un organismo serio, y lo que plantea me parece súper cierto a propósito de esta discusión sobre la repolitización, que finalmente lo que está enfrentando la sociedad chilena hoy en día, y no nos olvidemos que tuvimos 2006, 2003, 2011, movilización estudiantil, etcétera, finalmente son definiciones, o sea, grandes definiciones sobre muchas definiciones que la sociedad tiene que tomar respecto a temas educacionales, respecto a temas de salud, respecto a temas de trabajo, y eso está instalado en la encuesta. Cuando la gente le preguntan si que usted quiere cambios profundos o cambios moderados, la gente tiende a decir que quiere cambios profundos en una serie de materias. Creo que hay que hacerse cargo que la sociedad chilena se ha transformado. Si la oferta era maximalista, creo que es otra discusión. Lo que sí yo creo que está en el diagnóstico y que es cierto es que hay una necesidad de cambio y de transformación de la sociedad chilena, de las dinámicas del poder, de la idea de abuso de poder que está instalada en un montón de partes en la sociedad chilena, y creo que ahí había una oferta de política pública que yo creo que la nueva mayoría no se equivocó. Espérate, pero es que una cosa es decir, mire, hay una demanda de cambios profundos, pero ¿cuál es la dirección de esos cambios profundos? Es como lo siguiente, por ejemplo, el propio ministro Izaguirre en la entrevista llega y plantea, mire, aquí hay una suerte de que Chile es un país con poca movilidad social y unos pocos siempre les va bien y a la mayoría le va mal. Pero hay un problema un poquito más profundo, es de una clase media que en el cabo de menos de una generación dejó de ser pobre y hoy día es una clase media vulnerable y que antes no pagaba la luz y hoy día sí que tiene que pagar la luz. Antes no tenía acceso a la educación. Pero es esa misma clase media que quiere esos cambios. Pero precisamente, entonces se han topado con una nueva realidad, se han enfrentado a una nueva realidad y en ese sentido no necesariamente los instrumentos, y ahí yo creo que falta la autocrítica, los instrumentos que se están ofreciendo o las fórmulas que se están ofreciendo necesariamente son las mejores. O sea, yo creo que el gobierno perfectamente podría haber optado por fórmulas mucho más mixtas, y creo que ha habido una sobreideologización en ese sentido. Pero fórmulas mixtas ¿como cuáles? Por ejemplo, en materia de educación. O sea, puede ser legítimo o no legítimo, puede ser legítimo, discutir el financiamiento, el aporte de los padres a la educación de los colegios privados subvencionados, particular subvencionados. Pero no, acá se optó, acabemos con los colegios. Bueno, tú podrías haber tenido otra solución. Sí, Eugenio, porque en el fondo se acaba con el copago, pero no deja de existir ese régimen de No, pero se acaba con el copago. Tú le quitas una disposición, y en ese sentido, incluso personas de gobierno, la iniciativa a los padres poder aportar. O sea, pero entiendo que pueden aportar, por ejemplo, si van a reparar la cancha. No, si lo van a hacer de todas maneras. Mira, lo pueden hacer. Oye, espérate. Pero es distinto tener que verse la obligación de pagar mensualmente. Espérate un poco,
el Aquí mes lo de que va a enero. pasar lo mismo que en Corea y en muchos otros países en donde la educación efectivamente es completamente pública. Bueno, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hacen los niños después que salen del colegio? ¿Y hasta qué hora siguen hasta a qué hora siguen estudiando? Se van a las academias, justamente eso porque no no les es pasó. suficiente. Pero justamente eso no pasó. Y de hecho, al revés. De ¿Cómo lo que eso no pasó? No pasó. O sea, la oferta es, no se termina con la educación particular subvencionada, se busca busca básicamente el fin al copago. Y la educación municipal sigue teniendo otra agenda que es distinta, que aparte, a mí me habría encantado que se partiera por la educación municipal o la educación pública, porque creo que además, para un gobierno centro-izquierda, es una tremenda señal. Por No ejemplo, se hizo así. pero Convengamos que la fórmula es mixta. Pero te das cuenta, pero que a eso es lo que voy, te das cuenta que no es un asunto solamente es también un asunto de diagnóstico. Pero bueno, lo que te trato de decir, si esto es lo mismo que no necesaria, o sea, pensar que la sociedad chilena, mira, qué mejor ejemplo que este, decir, mire, todo lo que ha hecho la concertación es malo. O sea, uno podría, se ha de alguna manera instalado que lo que ha pasado en los últimos 20 años, y precisamente yo no te voy a salir a defender a la concertación, precisamente Pero yo. fíjate que yo creo que es una caricatura que no, está una hecha caricatura. desde la derecha, muy desde la derecha. Yo creo que no. Yo creo que basta ver las declaraciones precisamente No, porque de uno personeros como Camila mismo, Vallejo, mira, que es de la nueva mayoría. de hecho, esta construcción como entre autoflagelante y autocomplaciente, bueno, que es como lo que te pero instala el veto que se le hace a ¿cómo se llama? A Vitar. Sí, pero no se tiene, le demoniza. pero no tiene que ver con eso. Yo creo que, o sea, ¿Pero cómo? No, yo creo que hay una caricatura detrás de quienes dicen, pero ¿qué le pasa a esta gente que en el fondo no reconoce la obra de los 20 años de la concertación? Yo creo que hay un matiz y hay una caricatura cuando se construye y se hace el discurso fácil, digamos. Porque ¿qué es lo que termina pasando? Yo creo que efectivamente la concertación, y yo me siento parte, si es que existe la categoría de aquellos que son más autoflagelantes probablemente, yo creo que la concertación hizo una tremenda obra en este país. La transición en paz, como se hizo en este país, no habría sido posible si no hubiese habido un montón de gente que estuvo por hacer la transición en Chile como se hizo. Que eso tuvo costo, que la gobernabilidad tuvo que pagar, en el fondo, para no hacer reformas más profundas. Yo creo que eso es así. Pero eso no quiere decir que el modelo nos haya agotado, que hoy día haya que transitar a otra cosa. La caricatura que yo creo que se construye a ver, tú tienes es razón, sobre la crítica total y absoluta. Yo creo que eso no es así. Tú tienes razón cuando tú dices que es una caricatura, pero resulta que ese es el problema, que se le haya transformado en una caricatura. O sea, te vuelvo a repetir, los vetos a Vitar, la crítica a los políticos de la concertación, la idea de que hay que sacar a la vieja concertación, hay que poner a nuevos te lo pongo desde la otra perspectiva. La idea de que la gente que estuvo en los gobiernos de la concertación son los únicos capaces de salvar esta situación, a mí también me parece que es un tremendo error. Tengo la sensación que en el caso de Sergio Vitar tiene que ver porque ahí fue donde se crearon ciertos créditos, como el CAE, que significó que los alumnos se sobreendeudaran, lo dijo el Banco Mundial en algún minuto, que los estudiantes chilenos eran los más endeudados, finalmente pues eso se corrigió y ahora es el 2%, pero en algún minuto era 6% de la tasa de interés. Creo que va por ahí la crítica. Es una crítica a una cierta mirada de política pública que hoy en día no es el énfasis. Que no es el eje. Sí, pero no es personalizada, no es Sergio Vitar en tanto Sergio Vitar. Pero por eso que te digo, es que exactamente eso, es una crítica a la concertación tal como hizo las cosas. Pero mira, más allá de eso, ya porque evidentemente aquí tendríamos que estar a traer antecedentes, yo creo que estamos de acuerdo que efectivamente hay una crítica, hay una caricaturización de ese tipo de cosas que se hicieron. Interesante que Pepe Out habla hoy día, hace una declaración, o ayer, no sé cuánto, respecto de que es inaceptable que se siga criticando la concertación. No sé si la leíste por ahí está, o la escuché. Ya. Pero me parece que es un debate falso ese, de verdad. O sea, que querer hacer la nueva mayoría no es algo que quiere sepultar a la concertación. Si alguien lo cree así, me parece que está en un error. La nueva mayoría se construye sobre las bases de lo que hizo la concertación. Yo te invito a que hagamos una lectura de gran parte de las críticas y declaraciones que se hacen desde el año pasado hasta hace poco, y tú te vas a dar cuenta que no es un asunto que seguro, pero yo no comparto esa crítica y yo creo que además razonablemente mucha gente tampoco comparte aquello. Para no quedarnos en ese diagnóstico solamente de lo pasado, y nos quedan 2 minutos nomás. 2 minutos. Pensar sobre el futuro, considerando los resultados de la encuesta de IMARC, 24%, el resultado en la historia de la encuesta, el peor de la presidenta Bachelet en cuanto a aprobación, tomando también el contexto con esta entrevista del ministro Nicolás Eizaguirre, ¿cómo debiera el gobierno revertir esa situación?
Yo creo que poniéndole marco a la discusión. Yo creo que el futuro, no solamente este gobierno la forma en que termine, sino que también el futuro de la centroizquierda en este país, se llama nueva mayoría como se llama en el futuro, está muy ligado a la forma en que este gobierno pueda terminar cumpliendo parte importante del programa de gobierno que se propuso. Y por lo tanto creo que es la única manera en el fondo de revertir esta situación. Conducción, línea clara y marco a la discusión. Eugenio. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, tiene que haber marco, tiene que haber cierta institucionalidad, creo que la forma como lo hace Izaguirre no sigue lógicas de institucionalidad, sin embargo, mientras no haya al menos no sé si un mea culpa, pero alguna expresión respecto a si el diagnóstico es el correcto, yo creo que las cosas van a ser igual, porque si se cree que hay que seguir en la misma dirección, evidentemente no va a haber ningún cambio. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado acá esta noche en este debate. Gracias. Gracias por la invitación. Pero aún queda vía pública. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Nos queda muy poco acá en vía pública, pero antes vamos a revisar el pronóstico del tiempo, que indica a esta hora 9,5 grados, chubascos. Seguirá la lluvia mañana, ya se ve ahí nublado, pero sí mucho frío, 12 grados la máxima y baja incluso un poco para el día miércoles, 12 grados. Se había advertido que después de la lluvia iba a bajar la temperatura. Vamos a ver qué tal va a estar para las fiestas patrias. ¿Qué tiene nuestro portal de noticias? 24horas.cl. Está el bono logro escolar, que ya está por vencer el plazo para cobrar. Hasta el 30 de septiembre hay plazo para poder hacerlo. Y también lo que conversábamos y se lo contábamos más temprano acá en Vía Pública, cómo reconocer un billete falso. Justo en este periodo de fiestas patrias parece que aumenta la cantidad de billetes falsificados. ¿Cómo reconocerlos? ¿En qué fijarse? También está ahí en nuestro portal de noticias. Y el cantautor nacional, Nano Stern, lanzó un nuevo disco llamado 1500 Vueltas, una producción musical que fue presentada durante este domingo en el Movistar Arena. El show estuvo ahí cargado a la emotividad y a la crítica por la falta de apoyo a los talentos chilenos. Este es el 9º álbum del compositor y a pesar de su temprano lanzamiento ya recibió un disco de oro por las ventas físicas y digitales. Con esta canción decimos adiós. Que muchas gracias por haberse informado con nosotros. Llegamos al final de este Vía Pública. Buenas noches.